a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiendo yo interrogado delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de que lo acuséis, ni aun Herodes, ¿por qué os remití a él? He aquí, nada digno de muerte hay en este hombre. Le soltaré después de castigarle. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar uno en cada fiesta. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Aquel hombre era malvado y ladrón, asesino terrible. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadían a la multitud que pidiese a Barrabás que Jesús fuese muerto. Sean por Barrabás. Por Barrabás. Y ellos dijeron, Pilato le dijo, ¿a cuál de los dos querés que suelte? ¿A Jesús, a Cristo llamado, o a Barrabás? Pilato le dijo, ¿Qué pues haré con el hombre? todo gritaba aún más diciéndole, Sea crucificado, sea crucificado, sea crucificado. Pues ¿qué mal ha hecho? Viendo Pilato que ya nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de él. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijeron, Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. entonces le soltaron al Barrabás, al más terrible, dejando al inocente hombre. Soltad.